Continuamos aquí en nuestro cuarto Energy Summit. En este caso me acompaña aquí en la rural Horacio Turri de Pampa Energía. Horacio, un gusto que te hayas podido acercar para poder charlar mano a mano de verdad, ¿no es cierto? Que como siempre, bueno, el Zoom es una gran herramienta para estos tiempos, pero todavía en esto creo que es una mejor posibilidad. Horacio, Pampa está hoy por hoy con mucho foco en el tema gas, hoy por hoy aprovechando lo que es la herramienta del Plan Gasar y con un objetivo claro que me parece que es el de todo el sector de la industria, que es tratar de generar la producción que ayude a sustituir las importaciones. Correcto. Tanto del gas de Bolivia como del GNL. ¿En qué punto están hoy? ¿O qué punto ves que está el plan y dónde están parados hoy? Y también me gustaría saber si los parámetros de precios hoy que se están manejando dentro del plan gas son los adecuados para este objetivo. Perfecto. Bueno, nosotros hemos participado de manera bastante agresiva en el plan gas, no solamente en lo que hace al suministro de lo que se conoce como la base, ¿sí?, sino también en los picos de invierno. Claro. Hemos participado en la primera ronda, conjuntamente con otras 3 compañías, y en la segunda ronda solamente con una más. Es decir, que hemos enfocado bastante los cañones en lo que es justamente lo que mencionabas, el abastecimiento de los picos de invierno y el reemplazo de las importaciones. El Plan Gas ha sido una herramienta, creo yo, muy eficiente en términos de volver a poner la producción argentina en marcha y, digamos, de alguna manera parar con el declino que traía particularmente del año 2020 y volver a los niveles de ese año y eventualmente agregar volúmenes adicionales. Vos me preguntaste sobre los precios surgieron de una compulsa, con lo cual los fijó libremente la oferta y la demanda y son los precios justos que se requieren para este tipo de desarrollo. Y esto, digamos, para Pampa también hay una inversión, poner un poco, no solamente la oferta de metros cúbicos que están hoy generando, sino lo que se están comprometiendo, digamos, en términos de inversión, ¿qué representa llegar a cumplir esta demanda que genera el Plan Gas? Mira, en términos del suministro de la base, es básicamente perforación y completación, porque es el uso de las instalaciones de evacuación que teníamos. Ahora, en términos del suministro de los picos de invierno, implicó un compromiso muy fuerte en términos de expansión de lo que es la capacidad de tratamiento. Nosotros estamos prácticamente más que duplicando nuestra capacidad de tratamiento y evacuación de gas en el yacimiento Mangrullo, que es un poco nuestro buque insignia. Claro. Y eso ha representado, sí, digamos, no solamente en términos de inversión, sino también en términos de desafío técnico y sobre todo de plazos para poder llegar en tiempo y forma al invierno del 21. Una de las asignaturas que la industria reconoce, y bueno, calculo que el gobierno también, es que Vaca Muerta necesita infraestructura para poder llegar a estos objetivos, que es sustituir importaciones, porque por ahora hay que sacar más gas y llenar los gasoductos, pero una vez que eso se cumpla, falta. Correcto. ¿En qué plazos tendríamos que más o menos proyectar esta ampliación de infraestructura que hoy por hoy todavía sigue como un potencial? Sí. Mirá, yo creo que los plazos son inmediatos, por 2 cuestiones. Una, como bien decís, porque el primer objetivo es el reemplazo de importaciones, y reemplazar importaciones tiene, si querés, dos drivers de corto plazo, que son sustituir la salida de dólares, por un lado, y por otro lado, generar trabajo local. Es decir, y la molécula de gas que viene del exterior o la que viene de Vaca Muerta es exactamente la misma. Claro. No hay una diferencia de calidad. Con lo cual eso creo que tenemos que hacerlo de manera inmediata, por un lado. Y por otro lado, hay una cosa que tiene que ver un poquito más con el análisis económico de mediano plazo, y es que si uno mira los recursos que tenemos nosotros en términos de tight y de shale en la cuenca neuquina de gas,
podemos discutir si estamos hablando de 300, 350 o 400 TCF para un consumo argentino del orden de 1,6 TCF, o sea, tenemos para casi 200 años de consumo de gas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gas que no sacamos hoy probablemente nunca lo saquemos. Porque es probable que en 100 o en 150 años ya las tecnologías estén bastante avanzadas y enfocadas a otro tipo de energías alternativas que hagan que ese gas no tenga sentido extraerlo. Por eso es importante focalizarse en el ahora. Es decir, tenemos que tomar medidas para lograr ese reemplazo de importaciones lo antes posible y ojalá pasar a ser un país exportador neto. Para llegar a eso, ¿alguna de las obras de infraestructura, hablamos siempre de ampliación de gasoductos, la construcción de un nuevo gasoducto troncal, una planta de licuefacción para poder exportarlo como GNL, ¿alguna de esas obras pueden ser encaradas por la industria o tienen que estar en manos del Estado? No, yo creo que perfectamente pueden ser encargadas por la industria. Lo que es importante y condición necesaria es que las reglas de juego para esas inversiones, que son multimillonarias, son de miles de millones de dólares, sean claras y estables en el tiempo. Pero la industria está en condiciones de poder afrontar ese tipo de desafíos. Pensá que en lo que hace a gasoducto, por ejemplo, nosotros tenemos en cartera, y la industria lo conoce, la solución que creemos más conveniente, que es un gasoducto en 2 tramos. El primero, que es Tratayén-Salí-Queló, que son aproximadamente unos 800 millones de dólares para una capacidad del orden de los 20 millones de metros cúbicos, y un segundo tramo de Salí-Queló a San Nicolás, que permitiría aumentar otros 20 millones de metros para un total de 40, que permitiría reducir significativamente las importaciones. No tiene quizás sentido económico pensar en el reemplazo absoluto, porque capaz es antieconómico tener un caño dimensionado para los superpicos. Claro. Pero en un 90%, 80 y pico, 90% se podrían reemplazar. Y eso estamos hablando de unos 1.800 millones de dólares en total. Este año, 2021, nosotros vamos a importar gas, LNG y gasoil y fuel oil del orden de los 2.500 millones de dólares. Entre lo que es Bolivia, LNG, gasoil y fuel oil. Es decir, es un proyecto que claramente se repaga. Y que claramente, como decís vos, si pudiera hacerse en los plazos más cortos posibles, tendría un beneficio doble para la economía, un poco por el ahorro de divisas y también por lo que representa como generación de gas. Generación de trabajo y exactamente. Pampa, con esta apuesta que hoy está poniendo sobre la mesa, de alguna manera está, la pregunta es, no sé si ampliando sus horizontes estratégicos, porque pasaron de ser una empresa, digamos, con foco en la electricidad y en la generación, a tener ahora un protagonismo en la explotación de recursos no convencionales. ¿Esto cambia los objetivos estratégicos de Pampa, por decirlo así? ¿Los amplía? Yo creo que ¿Qué visión de largo plazo tienen para ustedes para hacer este reacomodamiento? Mira, yo creo que esto lo amplía, no es que los cambia. Claramente nos estamos enfocando muy fuerte en lo que es el upstream y dentro de lo que es el upstream en lo que es el gas natural. Claro. Como te mencioné antes, Vaca Muerta excede largamente el consumo de la Argentina, con lo cual es un activo que necesariamente requiere del mercado internacional para desarrollarse plenamente. Es decir, que a mediano plazo Vaca Muerta se va a desarrollar si Argentina logra constituirse como un exportador de gas confiable y de largo plazo. En el intertanto, no tenemos que irnos tan lejos, es perfectamente factible, también con políticas claras y consistentes, ser, por ejemplo, los abastecedores naturales de Chile. Debiéramos ser también abastecedores naturales de energía producida a partir del gas natural para Brasil. Claro. La infraestructura ya está, nosotros ya tenemos una subestación que permite la transferencia de energía eléctrica, digamos, de 60 a 50 ciclos entre Brasil y Argentina, que fue construida en los 90 y que se puede utilizar perfectamente para exportar energía a partir del gas natural. Exacto. Es decir, hay mercados que se pueden desarrollar regionales de corto plazo que permitirían darle un uso alternativo al gas, sobre todo en los excedentes de verano, porque al ser un mercado estacional tenés que tratar de ver qué haces con esos excedentes de invierno durante la época estival.
En teoría está previsto que este verano ya se pueda inyectar gas a Chile. Absolutamente. De hecho, nosotros ya tenemos autorizado un contrato de 1,5 millones de metros cúbicos de octubre del 2021 a marzo del 2022 con una compañía de generación eléctrica chilena. Para Brasil todavía falta un poquito más, me parece, porque acá no solamente hay que tal vez generar alguna ampliación de gasoductos, sino también generar conexión del otro lado de la frontera, digo, porque el gas argentino llega hasta la frontera. Es cierto, pero como te decía, vos podés mandar el gas como electrones. Claro. Es decir, Argentina tiene un parque térmico que puede llegar a ser competitivo en situaciones de escasez hídrica en Brasil, como la que se está dando ahora. En este exacto momento. Y la que claro, y probablemente se dé durante el verano, donde nosotros tenemos plantas que, digamos, hoy en el mercado argentino no son tan competitivas, pero frente a la demanda brasilera claramente se transforman en una alternativa que se puede usar a partir del gas natural. Un factor, un elemento que es recurrente cuando hablamos de Vaca Muerta es, bueno, Vaca Muerta tiene que ser no solamente tener las condiciones macroeconómicas y regulatorias, flexibilidad, también tiene que ser competitivo, o sea, hay que trabajar sobre los costos argentinos. Mi pregunta es, ¿qué es lo que se puede hacer para ir mejorando lo que ya se ha hecho? Que es bastante, digamos, siendo que hoy la Argentina tiene valores, no digo, no compite contra Estados Unidos al 100%, pero el gas argentino es más competitivo. Digo, ¿qué más se puede hacer para poder avanzar en eso? Mira, creo que la curva de aprendizaje de Argentina fue bastante rápida. Los costos de perforación y completación han bajado considerablemente. Todavía estamos lejos de los parámetros americanos. Una regla que más o menos funciona es que, digamos, un pozo en Estados Unidos cuesta un 60% de lo que cuesta en la Argentina. Hay algunas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con la logística de los grandes insumos que son el agua y la arena, y el movimiento de lo que es el agua y la arena dentro de lo que es la zona de explotación de Vaca Muerta, que si se pudiese coordinar para lograr que el transporte de la arena y el transporte del agua fuese algo más cooperativo y de conjunto, probablemente baje significativamente los costos. ¿Hay alguna iniciativa para eso o es un deseo por ahora de la industria? No, ha habido iniciativas, está el famoso tren de Bahía Blanca, hay algunas ideas que está impulsando incluso la provincia con algunas empresas de lo que sería, si querés, un acueducto troncal del cual se desprenderían ramas para abastecer de agua de fractura, exactamente. Pero bueno, son todas cuestiones que hay que poner en marcha y que hay que terminar de cristalizar, ¿no es claro. cierto? Un tema del que también estamos hablando a lo largo de esta jornada tiene que ver con la transición energética, ¿no es cierto? Y me gustaría ver cuál es tu visión sobre si la Argentina puede de alguna manera aprovechar o, digamos, no solamente cómo entrar cómo insertarse en ese proceso global, ya que, como decís, el gas hoy es una posibilidad que te da exportar gas y convertirte en proveedor de energía limpia, pero ¿dónde crees que va el mundo? O sea, ¿llegaremos a tiempo? Ese creo que es el gran desafío, es lo que te decía. Es decir, el momento es ahora. Las condiciones están dadas. Yo creo que sobra experiencia en Argentina para hacer lo que tenemos que hacer. Lo que resta ahora es la decisión, si querés, no digo política, porque en realidad es una decisión mancomunada entre el sector público y el sector privado, pero lo que falta es ese puntapié inicial para empezar un proceso rápido de definición de la infraestructura necesaria y de la ejecución. Pensá que estos proyectos, entre gasoducto y eventualmente una planta de LNG, estamos hablando probablemente de entre 4 a 5 años de horizonte. Es decir, son procesos que llevan su tiempo.